¿Cómo están mis estimados amigos? Continuamos apoyando a nuestros estudiantes que tienen pues la competencia de aplicar el autoestudio. En esta oportunidad vamos a apoyar a desarrollar la actividad. Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. Para los estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria, que corresponde pues a la semana 11 de Aprendo en Casa. Con esta actividad iniciamos el segundo bimestre, mis queridos estudiantes. Esta actividad está pues integrado en la experiencia de aprendizaje número 3. Veamos el planteamiento de la situación significativa. Nos dice, la contaminación del ambiente se ha incrementado en los últimos años debido a algunas actividades económicas y conductas cotidianas negativas de una parte de la población que deterioran la calidad del aire. Ello afecta la convivencia armoniosa del ser humano con la naturaleza, así como el bienestar emocional y la salud de las personas, ya que ocasiona el incremento de las enfermedades ambientales como las afecciones de la piel. Ante esta situación nos planteamos el siguiente reto: ¿qué acciones podemos asumir en el cuidado integral de la salud y la preservación del ambiente con el fin de contribuir a la disminución de los efectos negativos que ocasionan la contaminación del aire? La competencia que se va a desarrollar durante esta actividad es pues la siguiente: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Viene a ser pues el propósito de aprendizaje de esta actividad. Desarrolla la competencia de explicar. Continuamos entonces desarrollando esta competencia, mis queridos estudiantes, y no olviden los criterios de evaluación, que deben explicar que los gases contaminantes de la atmósfera afectan la calidad de aire y la salud de las personas. Entonces tienen que explicar, tienen que fundamentar, ¿no?, poniendo su posición, empleando evidencia científica frente a situaciones donde las acciones son cuestionadas por un impacto en el ambiente. Bien, mis queridos estudiantes, ya estamos aquí en nuestra ficha de autoaprendizaje correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 3, la actividad 3 que nos toca desarrollar con el título Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno desde el área de ciencia y tecnología. Veamos, nuestra actividad nos pide que identificamos las fuentes contaminantes de nuestra comunidad. Vamos a identificar las fuentes que contaminan el aire de nuestra comunidad o ciudad. Para ello, dice que debemos leer la infografía Fuente de contaminación del aire, la cual pues vamos a encontrar en la parte inferior de nuestra ficha de autoaprendizaje. Y luego, a partir de esa lectura, debemos responder estas preguntas. Bien, en esta infografía encontraremos que hay contaminantes primarios, contaminantes secundarios, y los contaminantes primarios tenemos que emiten gases contaminantes como el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, ¿quiénes emiten estos gases? Nos dice los aviones, volcanes, la agricultura, la industria, fuentes móviles, las ciudades, los hogares, etcétera. Y también tenemos contaminantes secundarios, reacción de contaminantes primarios, ¿no?, y nos da el ozono. Bueno, es la lectura que podemos realizar de esta infografía. En la parte inferior hay más información que ustedes pueden encontrar sobre qué es un contaminante primario, qué es un contaminante secundario y sobre qué significa la emisión. Bien, mis queridos estudiantes, al leer se dijo. Bien, el primer cuadrito que nos han planteado para responder es la siguiente: ¿cuáles son las fuentes de emisión en nuestra comunidad o nuestra ciudad?
debemos hacer mención a las categorías presentadas. Asimismo, ¿cuáles son los posibles contaminantes que emiten esas fuentes? Veamos, podrían responder de acuerdo a la lectura de la infografía más o menos de esta forma, mis queridos estudiantes. Tenemos fuentes fijas, según la infografía. ¿Cuáles son? La ciudad y los hogares, las minas, las fábricas, son fuentes fijas. ¿Y qué emiten esto, no? ¿Cuáles son las posibles contaminantes que emiten estas fuentes? Estas fuentes emiten anhídrido carbónico, o también se le llama dióxido de carbono, ¿no? Que está conformado por el átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, es un gas. También emiten dióxido de azufre, está conformado por un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Y también emiten el monóxido de nitrógeno, que está conformado pues por un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Qué más tenemos? Tenemos fuentes móviles. ¿Cuáles? Los autos, buses de transporte, los camiones, tráileres, trenes, etcétera. Barcos, aviones también, ¿no? Entonces hay que poner ahí. ¿Qué emiten? Emiten igual. Yo creo que todos emiten lo mismo. Entonces podríamos repetir, ¿no? Que emiten anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿no? Y también dióxido de azufre. Y también tenemos fuentes naturales, como las plantas, los animales, los fangos, volcanes, etcétera, que también emiten estos gases, ¿ya? Y por último tenemos fuentes secundarias. ¿Cuáles son? Las reacciones químicas de fuentes primarias, es decir, estos gases que están en el ambiente reaccionan con oxígeno para formar pues ozono, que viene a ser un compuesto de 2 átomos de oxígeno, también hay compuesto de 3 átomos de oxígeno, entonces el ozono. Indudablemente el ozono no es tan contaminante, pero sí, en gran cantidad vendría a ser algo contaminante. Pero si este ozono llega a la capa más superior de nuestra atmósfera, vendría a ser más bien benigna, ¿no? Porque ahí debe estar el ozono para protegernos de los rayos ultravioletas. Pero si este ozono está en la atmósfera donde respiramos, se convierte en contaminante. Una vez hecha la respuesta de estas 2 primeras preguntas mediante este cuadro, continuamos con nuestra actividad. En muchas de las zonas urbanas nos dice que la principal fuente de contaminante del aire es el parque automotor, los vehículos, seguido de las fuentes fijas, fuentes de área y fuente natural. Todas las emisiones generadas por las diversas fuentes que emiten gases tóxicos y que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. También debemos considerar que la basura que generamos en nuestro domicilio es un gran contaminante al ser quemada. Y en especial, ¿no?, cuando queman llantas, es terrible, ¿no? Contamina con los gases tóxicos y también con el hollín o lo que llamamos humo. Los perjudicados somos los ciudadanos. Veamos, ¿qué más nos dice nuestra actividad? Diferenciamos los gases tóxicos. Y dice, para hacer esta actividad debemos leer el texto Gases contaminantes en la atmósfera, el cual encontrarás igual en la parte inferior de nuestra ficha. Bien, y luego debemos contestar estas preguntas. ¿A qué se llaman compuestos óxidos? ¿Cómo se obtienen? A partir de la información del ejemplo brindado, completamos el siguiente cuadro. Este cuadro debemos completar, donde
ponemos en la primera columna los contaminantes, como por ejemplo el ozono superficial. Ya hemos dicho que el ozono es contaminante cuando está pues en la superficie, en la atmósfera, donde respiramos el aire. Y la fuente nos dice que no se emiten directamente por ninguna fuente contaminantes, se forman en la atmósfera por las reacciones de los contaminantes primarios, es un contaminante secundario. La descripción del ozono es que se forma por reacción del dióxido de nitrógeno, ¿no? El dióxido de nitrógeno y el compuesto de carbono sin quemar que proceden de la vegetación, proceso de fermentación o de los volcanes. Bien, de esta forma tenemos que completar este cuadro con todos los contaminantes que encontramos en nuestro ambiente, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Entonces, para responder estas preguntas, vayamos a leer el texto Gases contaminantes. Bien, aquí está ya la lectura, van a tener una lectura donde dice experiencia de aprendizaje 3, gases contaminantes en la atmósfera. Luego tienen que hacer la lectura consciente, tratando de recoger lo mejor posible, porque la comprensión de la lectura viene a ser los aprendizajes que deben tener mis queridos estudiantes. De ahí van a tener, por ejemplo, datos sobre la contaminación atmosférica. Vean qué son óxidos de azufre, carbono o nitrógeno, ozono, etcétera, esos gases que contaminan el ambiente. Y aquí nos dan información sobre el óxido de azufre, vean. También les va a dar la información sobre los óxidos de nitrógeno. Hay que leerlo todo. También van a encontrar información sobre los óxidos de carbono. También hay información sobre los materiales particulados que también contaminan el ambiente. Y nos habla también sobre el plomo, que es realmente un químico letal para el ser humano y especialmente para la inteligencia, ¿no? Y de hecho este mineral es letal para el ser humano y se encuentra también en nuestro ambiente, ¿no? Es muy peligroso el plomo. También tenemos los compuestos orgánicos volátiles, en la cual usamos muchas veces los aerosoles, perfumes, también tienen esos orgánicos volátiles. Lean. Mis queridos estudiantes, información sobre el ozono. También hay otra infografía donde hay principales contaminantes de la atmósfera. Y por último, hay un podcast que pueden hacer clic y conectarse, donde se da pues noticias que justamente este aislamiento social que tuvimos en el Perú hizo de que mejore el aire, ¿no?, en la ciudad de Lima. Bien, mis queridos estudiantes, una vez hecha la lectura consciente, podemos responder las preguntas. La primera pregunta del reto: ¿a qué se llaman compuestos óxidos y cómo se obtienen? Podemos responder de esta forma. Los compuestos óxidos son la combinación de elementos químicos, metales y no metales con el oxígeno. Entonces, esos son los óxidos. En este caso, se obtienen mediante la reacción química de estos elementos durante las diferentes actividades industriales y domésticas que realiza el hombre, como por ejemplo, al cocinar en casa, hacemos reaccionar gas natural con el oxígeno del ambiente para tener energía calórica, con lo cual nuestros alimentos se cocinan, y de la reacción llamada combustión se emite pues al ambiente gases contaminantes, como el dióxido de carbono, ¿no?, y otros gases también, partículas microscópicas de carbono, que nosotros conocemos como el humo. También podemos aumentar que la naturaleza produce reacciones químicas en el proceso de la vida. Por ejemplo, la descomposición de animales muertos, o la respiración de las plantas, la respiración de los animales que producen pues el
dióxido de carbono como gases contaminantes y otros gases también, ¿no? Vayamos ahora al cuadrito donde nos dice que debemos completar, ¿no? Nos dice que a partir de la información y del ejemplo brindado, completamos el siguiente cuadro. Ya habíamos visto que como ejemplo nos da el ozono, y la fuente y la descripción. Ahora nosotros podemos de la lectura sacar y agregar eso, ¿no? El óxido de azufre. Dentro de los óxidos de azufre tenemos dos. El dióxido de azufre, que está conformado por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Y también tenemos el trióxido de azufre, que va a estar conformado por un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, su estructura molecular. Entonces, el amarillito es el átomo de azufre y el color rojo viene a ser los átomos de oxígeno. De esta forma se conforma este compuesto químico, que es contaminante, es un gas, ¿no? Y tenemos el trióxido de azufre, que viene a ser un átomo de azufre que está enlazado con 3 átomos de oxígeno. Y este trióxido de azufre viene a ser pues un sólido incoloro y que a veces se comporta como gas porque está finamente, ¿no? Son sólidos finamente que conforman el polvo molecular y están flotando en el ambiente. Y podemos decir que la fuente de estos óxidos de azufre son los gases generados por la combinación de azufre con el oxígeno, que ya hemos explicado. Se producen durante la combustión de los compuestos azufrados y la quema de combustibles, como la gasolina o refinerías de petróleo. Es decir, si en nuestro carrito estamos dando un paseo, estamos produciendo también, aparte del dióxido de carbono, también estamos produciendo el dióxido de azufre. Y si está fallando alguito nuestro carro, de repente también estamos produciendo el trióxido de azufre. Y estamos botando al ambiente, porque estamos quemando combustibles. Ahora, hemos dicho que el dióxido de azufre es un gas incoloro, no lo podemos ver, y además es no inflamable, o sea, no se inflama, no arde, que posee pues características irritantes y levemente tóxicas. Entonces esto nos irrita, por ejemplo, a los ojos, y de hecho que es tóxico porque lo respiramos entre nuestros pulmones y estos elementos químicos tienen su toxicidad, ¿no? Y afectan a nuestra salud. En cuanto al trióxido de azufre, habíamos dicho que es un sólido incoloro, se comporta como gas en condiciones estándar. ¿Por qué? Porque es un polvo molecular que está en el ambiente y de hecho también nos va a afectar a nuestra salud. Continuamos llenando nuestra actividad, nuestro reto. Otro contaminante tenemos el óxido de nitrógeno, que los óxidos de nitrógeno también tenemos dos. El óxido nítrico, que está conformado por un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Y también tenemos el dióxido de nitrógeno, que va a estar conformado por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y aquí tienen la estructura molecular de esa sustancia, ¿no? En este caso, un nitrógeno con un oxígeno. Un nitrógeno con 2 átomos de oxígeno. Entonces se llama dióxido de nitrógeno. También recordarles que estos óxidos de elementos no metálicos se llaman anhídridos, ¿no? Son anhídridos. Veamos la fuente
¿De dónde salen estos óxidos de nitrógeno? Son compuestos gaseosos formados por la combinación de oxígeno y nitrógeno. Su obtención es por la quema de maderas y combustibles fósiles, como la gasolina, carbón y gas natural. Quiere decir, mi querido estudiante, cuando estamos cocinando en casa, aparte de producir el dióxido de carbono, producimos también el óxido nítrico, porque nosotros usamos el gas natural para cocinar nuestros alimentos. La descripción, tenemos que el óxido de nitrógeno es un gas incoloro, no lo podemos ver. Es dulce, a altas concentraciones parece caramelo, que resulta pues tóxico. Si inhalamos bastante este gas, nos vamos a intoxicar, de hecho afecta a nuestra salud. Y también el dióxido de nitrógeno es tóxico y muy contaminante, es uno de los gases responsables de la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque se va a combinar con el agua y se va a formar el ácido, debido a su facilidad de solución con el agua. Se combina. Y la mayor parte de estos óxidos no metálicos combinan con el agua y se van formando los ácidos. Y bien claro nos dice, por la concentración de dióxido de nitrógeno en el ambiente y con la lluvia se forman pues las lluvias ácidas que malograrían nuestras cosechas cuando están en alta concentración. Sigamos respondiendo nuestro reto, mi querido estudiante. Otro contaminante tendríamos el óxido de carbono, ¿no? Que ya conocido. Dentro de los óxidos de carbono tenemos igual dos: el monóxido de carbono, que es letal, y el dióxido de carbono, que es lo más abundante, ¿no?, que tenemos. El monóxido de carbono está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Y el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno. Bien, estos compuestos son gaseosos, ambos, y está formado por la combinación de oxígeno y carbono, como hemos visto. En la descripción diremos, el monóxido de carbono es un gas incoloro, no lo podemos ver, inodoro, no lo podemos oler, e insípido, no tiene sabor. Resulta tóxico a concentraciones elevadas en exposiciones cortas de tiempo. Entre las fuentes destacadas, el transporte y en menor medida las plantas de combustión, las instalaciones de tratamiento y distribución de combustibles fósiles. Entonces, ¿de dónde está saliendo? Del transporte, y en especial este monóxido de carbono sale de los carros antiguos que no queman bien su combustible y botan pues gases como el monóxido de carbono, que finalmente en el aire va a seguir reaccionando, consumiendo el oxígeno hasta convertirse en dióxido de carbono. Y veamos el dióxido de carbono. Es un producto de combustión, ya hemos dicho, es el producto más común de la combustión, es el principal gas responsable del efecto invernadero. En sí, estamos produciendo cantidad de dióxido de carbono que se está formando pues una capa que reemplaza al ozono en la parte superior de nuestra atmósfera y está siendo como si fuera una capa que no deja salir la energía calórica hacia el exterior. Y nuestro planeta se está calentando debido a esto y también se está produciendo los deshielos en los polos de nuestro planeta, ya sea el polo norte o el polo sur. Entonces este gas es letal y no podemos hacer nada para frenarlo porque necesitamos quemar combustible en todo momento. Continuemos respondiendo a nuestro reto. Otro contaminante viene a ser
los materiales particulados y además el plomo, que es el más letal. Dentro de este material particulado tenemos la arena fina de playa, muy finita, ¿no? De una micra, diámetro de una micra, pequeñísimo, que está flotando en el ambiente. También tendríamos pelitos como el cabello humano o los pelos de los diferentes animales, bien pequeñitos, con diámetros de 50 a 70 micras, ¿no? Muy pequeños, que están flotando en el medio ambiente. También tenemos el polvo molecular de 2,5 micras, que es pequeñísimo, y el polvo molecular de 10 micras, que son muy pequeños, que están flotando en el ambiente. Y en especial, estos polvo molecular muy pequeño tienen minerales que son tóxicos, ¿no? Especialmente este polvo lo vamos a encontrar en mayor concentración cerca de las empresas mineras. Partículas en suspensión, es decir, pueden permanecer flotando en el aire, son una mezcla de fragmentos sólidos o gotas de líquido de tamaño muy pequeño que se encuentran pues en el aire y pueden tener composición diversa. Incluye pues el polvo molecular 10, que son las partículas de diámetros inferiores a 10 micras. Y el polvo molecular de 2,5, que tiene pues de diámetros inferiores a 2,5 micras. Del origen tenemos de dos orígenes: de origen natural, formado por partículas minerales provenientes pues de la erosión natural del terreno, y materiales o por orgánicas provenientes de la emisión del polen, mohos, esporas, bacterias, etc. Y de origen humano, que es lo más letal, provenientes de procesos de combustión del parque automotor, desgaste de maquinaria y procesos de extracción de minerales. Entonces ya saben, el parque automotor, si los carros son viejitos, mayor material, ¿no?, particulado va a botar, lo que le llamamos el humo, y poco a poco está flotando esas partículas sólidas, ¿no?, y nos hacen daño. Continuamos desarrollando nuestro reto, mis queridos estudiantes. Tenemos también como contaminantes los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el benceno, cuando compramos benceno, el formaldehído, que rápido se evaporan y se van al aire, y otros disolventes, el thinner, aguarrás, etcétera, que se volatiza. Esos son compuestos orgánicos. También los perfumes, ¿no?, los aerosoles, los insecticidas, etcétera, todos son compuestos orgánicos volátiles que contaminan el ambiente. Estos son pues sustancias que contienen carbono y que presentan en estado gaseoso o son muy volátiles a temperatura ambiente. Y estos compuestos generalmente reaccionan con óxido de nitrógeno para formar ozono, ¿no? El ozono, que está conformado, es un compuesto conformado por 3 átomos de oxígeno. Es letal cuando hay alta concentración y a la altura donde nosotros respiramos, pero es beneficioso si está pues en la parte superior de nuestra atmósfera y nos protegería de los rayos ultravioletas que emite el sol. Bien, respondemos entonces nuestro reto y continuamos para terminar nuestra actividad. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas respira un aire insalubre? La contaminación del aire es un asesino invisible que puede estar acechando, por ejemplo, en el camino de vuelta a casa e incluso en nuestros hogares. Esto según la OMS en el año 2020, ¿no? Organización Mundial para la Salud, nos dice esta frase. Bien, les invito entonces a escuchar el podcast donde CENAMI informó pues que en Lima
en este aislamiento social, el año 2020, se logró limpiar mucho la calidad del aire en la ciudad más contaminada de nuestro país. Ahora nos dice que debemos reflexionar. Respondemos las siguientes preguntas y nos dan 2 preguntas. Esto, mis queridos estudiantes, pueden ensayar respondiendo, ¿no? La primera pregunta: ¿cómo los datos científicos obtenidos en los textos nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad? Podríamos responder de esta forma: fue la fuente principal para tener nuestros aprendizajes sobre los óxidos contaminantes, también llamados anhídridos, porque han sido combinación de no metal con oxígeno. Entonces, los gases contaminantes que hemos estudiado fueron, ¿no?, óxidos de una combinación de un elemento no metal con oxígeno, y a ellos también se les llama anhídridos. Y la segunda pregunta, mis queridos estudiantes: ¿cómo las industrias contribuyen en la contaminación del aire? Podemos responder que estos pues emiten al ambiente gases tóxicos como los monóxido de carbonos, dióxido de carbonos, dióxido de azufre, trióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, que son gases tóxicos que se combinan pues de no metales con el oxígeno. También emiten partículas microscópicas como polvos de minerales, pelos, carbono o hollín del humo, ¿no? Plomo también emiten, y estos pues contaminan. Por ello, las industrias deberían cumplir las normas de protección ambiental, y nuestros gobiernos deben pues exigir los estudios de impacto ambiental antes de dar los permisos para su funcionamiento. Así, de esta forma podemos responder, mis queridos estudiantes. Bien, una vez que hemos reflexionado, evaluamos nuestros avances con los criterios de evaluación que ya dimos lectura al inicio de la sesión. Y si lograron, ponen si logré, y si no lograron, no se hagan problema, mi querido estudiante, pongan que están en proceso, y lo principal, escriban cuál es su dificultad para que su maestro les haga la retroalimentación. Entonces, cualquier pregunta, llamen a su maestro, mi querido estudiante, ¿no? Tienen ese derecho, para que su profesor de ciencia y tecnología les oriente y les dé la aclaración a fin de que ustedes cumplan con el reto que hemos visto aquí. Hasta la próxima clase, mis queridos estudiantes, y a seguir estudiando.